Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Elvin. Soy de Guatemala, del departamento de Petén, específicamente de San Andrés, también conocido como el Cerrito de Plata. El relato que les traigo lo viví en carne propia cuando tenía 11 años. En aquella ocasión estaba acompañado por mi padre y mi hermano, 2 años mayor. Sucedió en el maravilloso lago Petén Itzá. Para mí era un día como cualquiera. Estoy acostumbrado a ir de pesca por las tardes con mi padre y hermano. Solíamos ir a las 4 de la tarde y volvíamos a eso de las 7 u 8 de la noche. Más o menos a las 7, ya oscureciendo, aún andábamos en la lancha, que cabe decir, días atrás se le había hecho un hoyo de más o menos 2 pulgadas de diámetro. Unos podrán decir que era pequeño, pero en mis zapatos, viviendo eso, les aseguro que no lo era. Pues estando en el agua, cualquier orificio, por pequeño que sea, podría comprometer la lancha. Por eso me tocaba tornarme con mi hermano para sacar el agua con ayuda de una esponja. Llegamos al mejor punto para pescar, el más profundo. Siempre había buenas mojarras, y en realidad lo teníamos como último recurso, donde sabíamos nos iría bien, a pesar de los riesgos. Recuerdo que mientras tratábamos de sacar algo, miré algo flotar en las cercanías. No le presté mucha atención pensando que sería un coco, pues alrededor hay muchas palmas. Sin embargo, mi padre exclamó: «Ahí está el compa». No entendía a lo que se refería. De hecho, dirigí la mirada hacia la orilla pensando que había alguien más ahí. Jamás me habría pasado por la cabeza que mi padre se refería al ahogado. Una vez instalados y al ser el más pequeño de los tres, tiré mi cuerda en dirección a la orilla, mi hermano hacia el medio y mi padre hacia lo profundo del lago. Lo hacíamos para evitar que las cuerdas se enredaran. Repentinamente, los tres, al mismo tiempo, sentimos algo jalar nuestras cuerdas. Jalamos en respuesta creyendo que serían buenas presas, aunque, al sacarlas completamente, nos percatamos de que éstas se habían enredado. Mi padre nos regañó diciéndonos que tiráramos en otra dirección, y la verdad es que sí lo habíamos hecho. No había manera de que hubiera pasado aquello. Pero bueno, al final nos puso a desenredarlas mientras él pescaba con otra. De reojo podía ver cómo tiraban la cuerda de mi padre, como si hubiera picado un gran pez. Sin embargo, justo en el momento que estaba por sacarlo, inesperadamente se soltaba sin poder ver qué era lo que había picado. Esto sucedió varias veces. En cuanto a mí, cansado por desenredar las cuerdas, me acosté para comer un mango con sal ya que era temporada, mientras mi hermano y mi padre continuaban intentando pescar algo. Así nos dieron las 8 de la noche, y al no sacar nada, con un poco de frustración en su voz, mi padre nos dijo que nos fuéramos. Mi hermano procedió a levantar la piedra que habíamos usado como ancla, una no tan grande que un niño de 13 años podría fácilmente levantar. Por esto resultó extraño que, a 3 metros de sacarla del agua, mi hermano se detuvo abruptamente, diciendo que algo le había jalado. Pude ver, de hecho, cómo mi hermano cayó sentado en la lancha, exclamando asustado que, de no soltarla, habría caído al lago. Mi padre, sin haberse percatado aún de lo que había pasado, le reprendió, diciéndole que jalara con fuerza esa piedra, que no era tan grande. Pero mi hermano batallaba, al punto que incluso la soga había quemado sus manos, dejando parte de su carne expuesta. Al verlo llorar y batallar, mi padre se levantó diciéndole: «Mira, no es para tanto», y la piedra, como si pesara toneladas, hizo batallar también a mi padre. Por más que lo intentaba, no lograba siquiera moverla. Solo hasta ese momento se dio cuenta de lo que estaba pasando. Le pregunté por qué no podía subirla, a lo que, con tono relajado, dijo: «Se ha de haber trabado en algo, hijo. No te preocupes». Sé que lo dijo para no asustarnos, porque aún recuerdo su rostro,
la mirada de miedo que no podía esconder. Después de una intensa lucha con la piedra, en el momento que logró finalmente subirla a la lancha, vino con ella una hedora putrefacción que nos hizo tener arcadas. Asimismo, la lancha comenzó a tambalearse de un lado a otro, a pesar de que el agua estaba completamente tranquilo. Vi a mi padre menear el remo, como si quisiera darnos a entender que era él quien la estaba moviendo, seguro para no asustarnos, pero era tarde para que me lo creyera. Algo dentro del agua lo estaba haciendo. Cabe decir que estábamos a 20 minutos del lugar donde dejábamos la lancha. Ahí había un guardia que cuidaba la bomba que suministraba agua a todo el pueblo. Y sin mayor opción, con el miedo consumiéndonos, con la incertidumbre de en qué momento aquello nos tiraría al agua, comenzamos a remar. Veía con desesperación cómo a mi padre le costaba hacerlo, como si su remo pesara demasiado. «No nos vas a llevar, no a nosotros», maldecía. Para colmo, la lancha, fuera de acercarse a la orilla, nos alejaba aún más. Estábamos en medio de un forcejeo con quién sabe qué cosa, y finalmente el remo de mi padre terminó rompiéndose. Pasó lo que nadie quería, y la mitad que cayó al agua no salió a flote. Ahora solo teníamos un viejo remo con el que a veces ayudábamos a mi padre. En el momento que se lo pasé, la lancha quedó quieta por completo. Y no fue algo bueno, pues por más que mi padre remaba, no lográbamos movernos. Al final dejó de hacerlo por unos minutos para recobrar fuerzas y pensar en qué podíamos hacer para salir de esa situación. El silencio era para nada reconfortante. Incluso solo ayudó a que nuestros nervios se dispararan al escuchar aquello bajo el agua rasguñar el bote, justo en la parte donde se encontraba la fuga. Tras ello, escuché a mi padre maldecir, mientras me quitaba la sal que había llevado para los mangos, frotó el remo con ella y la llevó nuevamente al agua. Durante 8 minutos estuvo remando entre maldiciones y rezos, mientras mi hermano y yo lo veíamos con terror. Por suerte, alertamos al guardia del muelle con nuestros gritos, quien rápido iluminó nuestra dirección para ayudarnos a llegar. En el momento que la luz tocó la lancha, se sintió como si todo el peso que la detenía hubiera desaparecido. Al llegar a la orilla, el agua se agitó violentamente, haciéndonos brincar al muelle, desesperados por tocar tierra. El guardia nos preguntó qué pasaba, a lo que mi padre le contó, alejado de nosotros para que no escucháramos. De cualquier forma, en casa le preguntamos directamente. La duda no nos dejaría dormir. «El ahogado nos quiso tirar al agua», dijo. Lo describió como una aparición, aunque muchos lo llaman un demonio que ahoga a las personas, tirándolas de sus lanchas o jalándolas si están sumergidas en el agua. Todos los que se han ahogado en ese río lo han hecho por culpa de esa cosa. Su abuelo fue un sobreviviente. Él me contó la historia. Agregó. A mí me entró un miedo terrible tras escucharlo. Durante un tiempo no quise siquiera acercarme al lago. Juro que cerraba los ojos al bañarme y venía a mí la imagen putrefacta del ahogado. También nos dijo de lo que habló con el guardia del muelle, quien, a pesar de considerarse escéptico, le contó que a eso de las 11 de la noche le tocaron la puerta varias veces, mas en cada una de las que salía no había nadie afuera. Pensó que era una broma, pero antes de escuchar cómo tocaban la puerta, decía que también escuchaba merodear a una persona con botas, emitiendo el sonido característico de cuando pisas un charco. La última vez que le tocaron la puerta, lo llamaron por su nombre, diciéndole con una risa burlona que lo arrastrarían al agua. Él salió con machete en mano, pensando que alguien le estaba jugando una broma, pero no había nadie,
solo el agua agitándose, como si alguien se hubiera arrojado, y un horrendo grito rompiendo el silencio. Espero les haya gustado mi relato, comunidad. Estaré enviando más historias. Actualmente tengo 21 años y he pasado por situaciones que harían a más de uno palidecer. Les aseguro que el próximo relato será mejor. Buenas noches. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Daniel Castillo. Soy de Honduras, pero actualmente vivo en España desde hace un año. Quiero compartirles mi historia, que comenzó cuando empecé a trabajar como interno, cuidando a un señor de 74 años. Les pongo en contexto. El señor tiene una enfermedad llamada ictus, que ocurre por la obstrucción del flujo sanguíneo en una arteria, lo que provoca una disminución del riego sanguíneo en la parte del cerebro. Por esta condición, él estaba postrado en una cama todo el tiempo, ya que su lado derecho estaba paralizado. En cuanto a mí, estudié enfermería en Honduras, así que me sentí preparado para cuidar de él. Mi trabajo constaba de 24 horas, 7 días a la semana, y así fue durante 6 meses sin mayor novedad. Sin embargo, una tranquila noche, después de haberlo preparado para dormir, me dijo: «Chaval, anoche te vi dormir». Lo dijo con una mirada y macabra sonrisa de oreja a oreja, con sus ojos muy abiertos. Sentí un escalofrío por todo mi cuerpo, ya que él no puede levantarse de la cama por sí mismo. Con desconcierto y algo de miedo en mi voz, le pregunté qué había dicho, y me lo repitió: «Anoche te vi dormir». ¿Acaso sueña conmigo por tanto que pasamos juntos durante el día? Respondí para tranquilizar el ambiente, pero él solo cerró los ojos diciendo que tenía sueño. Me quedé pensando todo el día en lo que me dijo. Después, cansado, sin encontrar respuesta a lo ocurrido, entré al baño para tomar una ducha y relajarme antes de dormir. Mientras me estaba bañando, escuché un sonido, como si alguien tocara la puerta con un dedo. Lentamente tomé mi toalla y me acerqué a la puerta del baño. Del otro lado escuchaba una respiración, lenta y ronca. Cabe aclarar que en la casa solo vivíamos el señor y yo. Sentí tanto miedo en ese momento que se me erizó la piel. Con duda, abrí la puerta y no había nadie. Caminé hasta la puerta del cuarto del señor, encontrándolo, roncando, durmiendo profundamente. Simplemente terminé mi ducha y me fui a dormir. A los pocos días, volvió a decirme algo inquietante. «Ayer no podías dormir, ¿verdad?». Eso me dejó helado. Nuestras habitaciones están bastante separadas y no hay forma de que él sepa si tengo problemas para dormir. Vaya, ni siquiera debería tener la habilidad para acercarse a mi cuarto. Les explico cómo es la casa para que se hagan una idea. Está su habitación, luego el baño, la cocina, la sala de estar, una oficina y, al final, mi habitación. Es un largo recorrido, por lo que tengo que dormir con la puerta abierta en caso de que necesite algo durante la noche. Después de un par de meses de trabajo, comenzaron las pesadillas. Me despertaba en la madrugada sudando frío, sintiendo una mirada penetrante y el olor de sus medicamentos. Cuando abría los ojos, veía una sombra salir corriendo, apenas distinguible en la oscuridad, pero el miedo era suficiente para inmovilizarme. Obviamente no le preguntaba al señor, porque, reitero, es imposible que se levante solo. Lo más extraño es que, por la mañana, siempre me decía que me había visto dormir, que me estaba vigilando,
Yo le respondía que eso era imposible e intentaba desviar el tema, pero él solo me miraba fijamente con esa sonrisa y ojos que parecían salirse de sus cuencas. Una noche, las cosas escalaron a lo irracional cuando sentí una respiración en la nuca. Al abrir los ojos, lo vi en mi cama, acurrucado, mirándome fijamente. «Antonio, ¿qué hace aquí?», le dije armándome de valor. No respondió, solo se levantó lentamente, salió de mi habitación y al cruzar la puerta soltó una carcajada gutural que me dejó petrificado. Me dio tanto miedo que, lo confieso, me oriné en la cama. Desde entonces mi salud mental comenzó a decaer. Amanecía cansado, con dolores de cabeza y un peso emocional enorme. Pasaba los días llorando, sintiéndome atrapado. Cuando salía de la casa en mis horas libres, era como si me liberaran de una gran carga. El señor falleció hace 2 semanas de un infarto, y aunque mi trabajo había terminado, la familia me permitió quedarme 3 días en la casa mientras encontraba dónde alquilar. Durante esos días, a pesar de que Antonio ya no estaba con nosotros, seguía escuchando cosas extrañas, puertas que se abrían, susurros en mi habitación y esa misma respiración en mi nuca. La noche antes de dejar esa casa, escuché la misma voz decirme: «Ahora estaré contigo». No sé si todo esto es un trauma o algo más. Actualmente trabajo con otro señor, pero sigo sintiendo una presencia en la casa, como si me observaran desde las sombras. He intentado hacerme limpias, pero todavía puedo sentir esa energía oscura que emanaba de él. Espero que esto no vaya a más, porque siento que mi carácter es muy débil para resistir. Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos y comunidad Voces del Abismo? Los saludo nuevamente. Me llamo Héctor, resido en la ciudad de Puebla, México. Anteriormente les había contado la experiencia que vivimos mi primo, mi hermano y yo en casa de mi abuela, donde mi tío fallecido nos visitó. Me gustaría agregar que me encantó la manera en la que relataste mi historia, lo que me animó a compartirles experiencias que se cuentan en mi familia. En este caso, les traigo 2 relatos, uno vivido por mi bisabuelo y el otro por parte de mis padres. Sin más detalles, los dejo con mis historias. Mi familia reside en un pueblo llamado Palmar, que se encuentra a faldas del pico de Orizaba. Al ser un pueblo donde las cosechas forman gran parte del territorio, este suele ser un lugar sólido, con sus caminos obviamente de terracería. En aquel entonces, mi bisabuelo tenía 19 años. Él solía ser bastante callejero. Tenía la costumbre de llegar a su casa a altas horas de la noche. Lo hacía siempre hasta que, en una de esas tantas noches, vivió una experiencia aterradora que hasta la fecha no ha podido olvidar. Nos cuenta que una noche, mientras regresaba a su casa, a eso de las 2 de la madrugada, transitando una calle bastante oscura, observó a una mujer a orillas del camino. Mientras se acercaba, notó que cepillaba su cabello, y pronto la mujer, al percatarse de su presencia, lo miró fijamente con una mirada que le caló hasta los huesos. Él la describe como una mujer con rostro desfigurado, mostrando preocupación. Antes de que mi bisabuelo dijera palabra alguna, la mujer empezó a caminar hacia él. No lo pensó 2 veces y se echó a correr, con el miedo de que esa cosa lo alcanzara. Y para su mala suerte, al voltear, descubrió que la mujer seguía detrás, sin importar qué tan rápido corriera.
Durante la persecución, la mujer soltaba gritos de angustia y desesperación, acompañados de un llanto lastimero. Esto solo hacía que mi bisabuelo se asustara aún más, haciéndolo correr como alma que lleva el diablo. Solo hasta que pasó cerca de una iglesia, la mujer desapareció en el aire, desvaneciéndose como si fuera humo. Aunque eso no fue suficiente para él, continuó corriendo hasta llegar a su casa, donde, con todas sus fuerzas, gritó a sus familiares que lo auxiliaran. Cuando salieron, lo encontraron llorando, abrazando el pozo, lleno de terror. Por más que le preguntaron qué había pasado, no era capaz de formular oración. Afirmaban mis familiares que se veía totalmente aterrado. A partir de aquel suceso, mi bisabuelo dejó la costumbre de llegar tan tarde a su casa o de transitar los caminos a altas horas de la noche. Incluso empezó a asistir a la iglesia con más frecuencia, como si la experiencia lo hubiera hecho recapacitar y dejar de ser tan descuidado con su vida. Se habló mucho de aquella noche en la que mi bisabuelo se topó con la Llorona. En el pueblo, hasta hoy, es muy común que se escuche el lamento de esa extraña entidad. La segunda historia, un poco breve, le ocurrió a mis padres. Cuentan que una noche, al salir de casa con la intención de ir a la tienda, observaron en la distancia que cerca de una caseta de policía estaba una mujer de vestido blanco y cabello negro, flotando, deslizándose torpemente al tiempo que soltaba un desgarrador grito. Aquello fue motivo suficiente para que mis padres volvieran a casa lo antes posible, para contarnos que habían visto a la Llorona deambulando. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo de contar mis relatos y a toda la comunidad por escucharme. Espero haya sido de su agrado. En verdad, deseo enormemente que este canal llegue lejos, ya que se ha convertido en mi favorito. Sin más que agregar, nos vemos en otra ocasión. Buenas noches. Si el video les ha gustado, por favor suscríbanse, dejen su like y comentario. Eso nos ayuda a continuar con más y mejor contenido. Mi eterno agradecimiento a los colaboradores del canal. Nos vemos en el siguiente video.